Para dar cierre a este módulo, damos la bienvenida a William Zuluaga, director del Observatorio de Finanzas Verdes de la Universidad de AN, con su presentación Empleabilidad del sistema de MRV para el diseño de inversiones sostenibles, estudio de caso del proyecto Río Bogotá. Bienvenido, William. Muchas gracias. Confirmo, ¿me escuchan correctamente? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Un cordial agradecimiento a la Dirección Nacional de Planeación, desde la Universidad de AN, a ti, Cindy, por la introducción. Y bueno, sin más preámbulos, procede entonces comentar sobre el tema de esto, llamémosle aproximación al caso del proyecto del Río Bogotá. Esta manera en la cual voy a describir cómo se utilizó efectivamente el sistema de MRV para hacer un primer análisis a este proyecto. Sin más preámbulos, debo comentar un poco sobre el tema del Río Bogotá a modo de contexto. Simplemente es un proyecto que pues todos sabemos es de una gran importancia para nuestro país. Son 45 municipios impactados, derivados de la famosa sentencia del Río Bogotá, más el distrito capital, que son pues obviamente poblaciones que están obviamente siendo aferentes al río. 10 millones de personas impactadas, 32% del PIB, digamos, asociado a esta cuenca de la cual tenemos todo. La cuenca, recordemos, se subdivide en este proyecto alta, media y baja, naciendo pues el río en Villapinzón y obviamente terminando ya en Girardot al final, la cuenca baja. El río es totalmente, digamos, está enmarcado en Cundinamarca. Por supuesto, sabemos que la problemática es grave desde, digamos, al finalizar, digamos, la cuenca baja, el nivel de contaminación se señala como 8, se entiende río anóxico y muerto. Y por supuesto 800 toneladas diarias de aguas residuales se verten según la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Luego, obviamente, con esta problemática del proyecto surge un megaproyecto que llamaremos Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá en 2010. El proyecto, de hecho, ya tenía unos antecedentes previos, pero por supuesto las inversiones, si no le saca valor presente, serían 2.977 millones de dólares invertidos en un proyecto que busca recuperar y hacer que el río Bogotá se transforme en un activo ambiental para todos, particularmente para la región metropolitana de Bogotá, el distrito capital, que mejore la calidad del agua, los riesgos de inundaciones y por supuesto creando áreas multifuncionales a lo largo del río, como la famosa, digamos, espacio lineal para el disfrute de los habitantes. Son 32 años de duración, si se cuenta desde que el proyecto comenzó desde el 94, la PETAR Salitre, la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre, comienza desde esa época y esperamos que ya finalice, digamos, el gran impacto del proyecto en el 2026 en relación a ello, ¿listo? Entonces, en ese sentido es muy importante entender que llevamos un tiempo pues bastante largo en este proyecto. Entonces, siguiente. Más allá de estos números, es importante mencionar que los resultados esperados del proyecto se lograrán con el esfuerzo de todos. ¿A qué me refiero? Evidentemente, el río crece o inicia en Villapinzón y cierra, digamos, Girardot Ricaurte, aquí en esta última parte. Y ustedes pueden ver acá un primer análisis de las plantas de tratamiento de aguas residuales terminadas que se llevan. En principio, si se hace el análisis, son 46 municipios, incluyendo Bogotá, 46 poblaciones que están siendo aferentes, entonces, y están obviamente destacadas dentro de la sentencia del Río Bogotá. Si se hace ese análisis de cuántas plantas de tratamiento de aguas residuales están en este momento operativas, solamente el 11% de las plantas están operativas, o sea, a fecha, digamos, de cómo está la operación, entendiendo ese total. Y hay un 61% de plantas de tratamiento de aguas residuales que no están terminadas. Hay en diseño 7%, en proceso 22%, eso nos da un total de 46%, que en principio pues correspondería a 46 municipios, incluyendo Bogotá, y recordemos que Cundinamarca tiene 110 municipios. Entonces, digamos que esto a nivel de contexto, estos resultados pues de que efectivamente tengamos un río que no esté contaminando, pues un resultado conjunto y mancomunado por parte de todas las diferentes poblaciones que están allí involucradas. Bueno, entonces ahora en este sentido vamos a ver qué está pensando Cundinamarca. Ya es un ejercicio más prospectivo lo que voy a mostrar. Entonces, si uno analiza efectivamente el plan de desarrollo de Cundinamarca 2024, se tienen, pues según el mismo documento de plan de desarrollo, se tienen 55 petares a la fecha y quieren construir 15 petares nuevas. Entonces, una primera, digamos, pregunta que saldría para efectos de analizar a través de un
tal vez un sistema de MRV más hacia la visión prospectiva serán los municipios aferentes a aquellas petares pendientes que se van a desarrollar en el 2024. Esa es una de estas primeras preguntas que quedan allí, derivadas de ese análisis de este documento. Entonces eso es algo bien interesante para saber cómo nos podemos aproximar a esa gran meta de la descontaminación. Por supuesto, esto aumentaría este resultado de meta de bienestar del departamento de 33,8 a 37,2 al 2024. Sin embargo, uno podría entender que podría analizarse en el sentido de entender si esas 15 petares nuevas serían asociadas a ello. Entonces, esto es desde el punto de vista de Cundinamarca. Si nosotros analizamos efectivamente el caso de la Petar Canoas, que es la que efectivamente va a ser ese, digamos, el 70% del procesamiento de las aguas residuales, recordemos, el 30% la está haciendo generalmente Salitre y el 70% va a ser Canoas, incluyendo Soacha. Efectivamente aquí se van a ir, se estima, pues, pasando a dólares, 1.184 millones de dólares en ese proyecto, que se entiende que va a terminar, digamos, dadas las condiciones del proyecto previstas a la fecha, va a terminar en 2026. Existe obviamente una cooperación de Bogotá, como gran responsable de la contaminación del río, por supuesto, la CAR, como digamos la que gestiona el Fondo de Inversiones para el río Bogotá, y digamos Cundinamarca, que también está aportando allí diferentes recursos para efectos de esta construcción de la Petar. En ese sentido, el acueducto es el encargado de la construcción, que por supuesto daría un tratamiento interesantísimo y obviamente muy pertinente al río, haciendo que sea ya, útil para, digamos, el uso en actividades industriales, agrícolas y demás, que es lo que actualmente, si bien se hace, tristemente no debería hacerse, pues dadas las condiciones de contaminación 8 del río. Entonces, como ustedes ven acá, este es el diseño de la Petar. Entonces me parece muy relevante que tengamos en cuenta esto a nivel del contexto. Pero uno se preguntará, bueno, más allá de este contexto, ¿para qué por entender esas proyecciones futuras de necesidades de recursos financieros de este proyecto? Un primer análisis, sin ser exhaustivo, pero este primer análisis que voy a mostrar, pues da cuenta de ello. A 2026 pueden inferirse esta serie de necesidades solo en plantas de tratamiento de aguas residuales. En 2010, recordemos, se hizo un ejercicio del Banco Mundial. El Banco Mundial, digamos, dio unos recursos para efectos de gestionar la primera fase, digamos, de los diferentes componentes de la descontaminación del río Bogotá, la primera optimización de la planta de la Petar del Salitre, la adecuación hidráulica, el mejoramiento ambiental. Recordemos, el río necesitaba expandir su cauce para efectos de evitar inundaciones, todo este tema, los estudios ambientales que se requieren derivado de ello y administrar el proyecto. En principio, pues esto fue para 2010, ¿no? Luego se entiende que la Petar Salitre va en fase 2, que en este momento ya tenemos esa operación de la Petar Salitre, que allí están obviamente unos recursos, y luego tenemos la Petar Canoas, 2.184 millones de dólares proyectados a 2026, un ejercicio, digamos, bastante ingenuo, podría decir, pues tomemos todos los diferentes montos que hay que gastar todos los diferentes años, desde de aquí en adelante el 2026, asumiendo que todo el proyecto va a gastar, digamos, los recursos parejos durante el año, simplemente sin saber cómo es la distribución exacta, pero podríamos hacer esta aproximación. Y 15 petares en Cundinamarca que se van a construir según el plan de desarrollo, pues eso nos daría una suma, digamos que pues en la mayoría de los casos acá es superior a 200 millones de dólares por año, ¿sí? Y eso pues obviamente es un recurso que debe utilizarse. Ahora, si se compara esa necesidad de recursos con efectivamente las diferentes actividades disponibles de fuentes de recursos que podrían aparecer y que se han históricamente registrado en el MRV, en el sistema de reporte y verificación, pues uno podría entender que estas podrían ser las actividades declaradas en la taxonomía del MRV que podrían estar aplicando. Puede que existan muchas otras, pero en principio para el subsector aprovechamiento, reuso y gestión de residuos podríamos nombrar solo por ejemplos la prevención o reacción de producción de residuos, la eliminación de temas no peligrosos, bueno, todo el tema de residuos, la parte de aguas y el recurso hídrico, que por supuesto está bastante marcada, y ni más podemos decir de la inversión y descontaminación de suelos y cuerpos de agua. Entonces, haciendo esta revisión, descargando los datos directamente del MRV, ¿sí?, haciendo este descargue, pues cierro con esto. Básicamente es comentar cómo se ven estos datos. Históricamente, lo que ustedes ven en esta gráfica básicamente es esa inversión pública de origen propio de lo que aparece disponible desde el 2011 hasta el 2020, que es lo que ustedes ven acá en la línea azul o naranja,
La azul obviamente indica solamente el municipio de Bogotá, que evidentemente pues tiene una gran, o sea, es diferente y debe, digamos, dejarse por separado. Y la sumatoria de todos los otros municipios de Cundinamarca afectados, estoy hablando de los 45 municipios restantes dentro de esta gran sentencia que aparece el río Bogotá, pues se dan cuenta que efectivamente los recursos son bastante bajos a nivel de, digamos, de dólares. De lo que se ha hecho, digamos, históricamente a nivel de esas actividades que acabo de mencionar en el MRB, ¿sí? Entonces, cuando comparamos esta línea azul, esta línea naranja, con la línea, digamos, la línea gris que ven ustedes acá arriba, que básicamente son un promedio de 276 millones de dólares mal contados de necesidades futuras que uno esperaría, pues efectivamente se entiende que podría existir una brecha de financiación pública propia que pues por supuesto podría estar o debería estar, digamos, financiada por financiación internacional pública o pues de acuerdo a la visión que se tenga tal vez algunos privados, pero en principio si se dan cuenta existe una brecha bien importante, lo cual pues deja ver que efectivamente el sistema ERB nos podría en cierta medida permitir también proyectar esas posibles brechas futuras, y eso me lleva finalmente a cerrar esta conversación con estas observaciones que quería compartir con nuestro público el día de hoy. Uno es que la interpretación juiciosa de este origen de estos datos pues nos permitiría, digamos, dar sentido, es decir, el MRB nos permite dar sentido a esas posibles brechas de financiación propia de los proyectos de inversión pública y nos permitiría también documentar esa necesidad de financiación internacional y de origen privado, es decir, podría entender uno qué tanto adicional se requeriría para formular el proyecto o también entender que efectivamente los proyectos tienden a generar obviamente sobrecostos, que pues eso hay que premiarlo, ¿no? Otra cosa que es importante es, por ejemplo, en este caso del río Bogotá, uno podría comenzar a analizar o ver que efectivamente cómo podemos hacer que para que el MRB u otros sistemas, digamos, incorporen efectivamente esta necesidad de clasificar cómo se podrían caracterizar concretamente las tareas pendientes. Si hablamos específicamente en concreto, interesante saber cómo poder usar estos marcadores de inversión para proyectos estratégicos desde lo ambiental, es decir, si el proyecto es tan estratégico, ¿sí?, para el país y para toda Colombia, para la región y para el país, pues por supuesto uno podría entender que si se pudieran implementar una serie de marcadores que pudieran hacer trazabilidad concreta del gasto público asociado a ello, pues por supuesto sería mucho más fácil, digamos, ver estratégicamente el proyecto, más desde una visión de programa-proyecto, ¿sí?, más visto como una visión de creación de valor para crear este activo ambiental que será de todos y para, digamos, para toda la población colombiana. Recordemos que el río Bogotá, pues obviamente no es solamente de Bogotá, sino que sus efectos se ven en toda Colombia. Estamos hablando de, digamos, un impacto grandísimo. Y al finalizar, pues cierro simplemente mencionando que el sistema de MRB, una manera interesantísima también de incorporar y que ya Fernando nos comentaba de manera bastante pertinente, es que incorporará esa visión más futura, que nos permita entender cómo podría ser útil el sistema ERB para la toma de decisiones de inversión en activos ambientales, es decir, tomando y provisionando, proyectando a futuro cómo serían estas tendencias de inversión en mitigación y adaptación, o ambas, de acuerdo a la taxonomía que está definida. Con ello simplemente cierro y agradezco a todo el público que escuchó este espacio el día de hoy, y agradezco mucho a Cindy y a todo el equipo organizador de la Dirección Nacional de Planeación por sus buenos oficios. Muchas gracias.